Muy buenas noches, soy Alejandro Silva, esta es La Nocturna y esta noche de domingo pues, es Día de Muertos, es una festividad mexicana muy tradicional que tiene hasta varias películas, pero una muy icónica que habla sobre el Día de Muertos que es Macario. Pero hoy vamos a dedicarle este programa al Halloween contra el Día de Muertos, esas dos festividades que en Monterrey y en México han peleado casi puño a puño por ver quién se lleva la mayor cantidad de fans, y para hablarnos históricamente del tema está Óscar Tamés, cronista e historiador neolonés. Gracias, Alejandro, un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Y de casa, José Daniel Borrego, que nos va a contar por qué no vino disfrazado. No, vengo disfrazado de gente decente. Muy bueno. ¿De panista o qué? No, eso es indecente. Ah, muy bien. Sería indecente eso. Bien, esta noche ya no es Halloween, es Día de Muertos, es cuando vienen a visitarnos las almas. Los seres difuntos, las ánimas pasan por nuestras casas. ¿Te imaginas si todos los seres que ya fallecieron pasaran por nuestras casas? Qué difícil, ¿no? Porque no todos, aunque sean familia, a lo mejor no todos eran cercanos. Eran cercanos, exactamente. Entonces, ¿te imaginas? Y luego otra cosa muy interesante, les ponemos su vinito, su comidita, asado, puerco, pero nunca le ponemos un sal de uvas picot, ni una cosa así para la resaca. Pues me imagino que ya no la tienen por estar... Pero si lo vienen y lo degustan, fíjate, fuera de bromas, si se supone que lo pones porque ese día lo pueden degustar, de alguna manera recuperan la capacidad de las sensaciones, de los sentidos, pues capaz de que se les pasan las cucharadas y no les ponemos ahí para la indigestión ni para la resaca. Y los mandamos todos estresados, todos crudos, de regreso al Mictlán, a donde hayan venido, ¿no? Regreso a donde se ubiquen de acuerdo a las creencias. Claro. Porque, primer discrepancia, decimos Día de Muertos es una tradición prehispánica. No, yo creo que en este programa vamos a poner a cuestionar al televidente entre una tradición europea y otra tradición europea. Sí, obvio, ¿no? Ambas son de origen europeo, claro, sí. Claro, sí. Obviamente con adecuaciones, adaptaciones, tropicalización, dirían en la política, a la cultura mexicana, en el caso pues de ambos, tanto Halloween como Día de Muertos, una tropicalización a lo mexicano y que termina siendo una costumbre nuestra. Evidentemente, Día de Muertos es más mexicana si lo vemos en número de usuarios, porque el centro y sur del país es una tradición donde se arraigó, sí, y en el norte la cercanía con Estados Unidos, y al no tener una cultura prehispánica de arraigo, pues fue fácil adoptar las costumbres norteamericanas. El Halloween tomó por asalto esa falta de, digamos, no identidad, sino de referencia, ¿no? De referencia. Nosotros finalmente no tenemos una cultura sedentaria prehispánica, y cuando aclaro que sedentaria es porque sí había una cultura prehispánica aquí, de pueblos seminómadas, de pueblos que no tenían un asentamiento, y al no haber asentamiento no se da la construcción cultural secundaria. Por esto mismo, te digo, no teníamos ese antecedente. Finalmente lo que nos llegan son españoles portugueses, españoles que no necesariamente venían a asentarse, que ese es otro gran tema. Venían pues por las ganancias, venían a explotar la región, y eso también impacta en el arraigo cultural. Muy bien. Borrego, ¿qué prefieres de entrada, Halloween o Día de Muertos? Pues mira, fíjate que me parece, a mí me da más miedo el Día de Muertos que el Halloween, porque el Día de Muertos a ver, porque cuando se piensa en el Día de Muertos, o sea, que siempre me ha llamado mucho la atención cómo hace unos años, a medida que nos hemos de alguna forma incorporado un poco más a la cultura anglosajona, ¿no? Cómo estaba esta crítica de parte de sectores muy católicos a la cuestión del Halloween, ¿no? Sí. Pero pues cuando te pones a reflexionar, y dices, bueno, entonces de repente vas a poner a unas comidas y va a salir tu familiar de quién sabe dónde y va a bajar, va a comer,
¿y cuánto tiempo se queda aquí? Si me voy al baño, se va a meter al baño a ver cómo, son ideas que, o sea, ¿me explico? O sea, a mí me da más miedo eso, pensar que, oye, ¿qué andará haciendo el familiar? Bueno, ¿O pues, cuánto tiempo le dieron? Es como Cenicienta, es hasta las 12. bueno, ponle, lo que digo fuera de bromas, ponle un antiácido por aquello de que si realmente lo consume, pues no le vaya a dar resaca, que se lleve el antiácido para el camino, ¿no? Y Borrego, más allá de tu temor a cómo interpretar el Día de Muertos o el Halloween, tú estás relativamente joven, ¿no? De niño, ¿recuerdas haber festejado el Día de Muertos y Halloween o nada más uno de ellos? Fíjate que el tema del Halloween yo lo relacionaba más simplemente con monstruos de la cultura popular, ¿no? Que el vampiro, que el hombre lobo, que el diablillo y cosas. Fíjate que curiosamente el Halloween yo siempre lo relacioné con cosas estéticamente feas. Okay. Sí, como monstruos y cosas así. Y el Día de Muerto yo siempre lo percibí como una forma de recordar a alguien, no tanto pensando que iba a bajar. A ver, esos son evidentemente temas de mitos, ¿no? Son una cuestión, un mito que, pues bueno, a lo mejor está bonito, ¿no? Igual, ahorita que dijiste en la película de Macario, pues decirle Coco, ¿no? Que se puso... Es la que no mencioné, pero... Sí, que se puso muy de moda, ¿sí? Pero siempre a mí me ha parecido extraño toda esta cuestión de que a veces no conocemos a profundidad nuestras tradiciones. O sea, hay claramente, y bueno, estaría interesante ver en qué punto se dio esta fusión, el sincretismo entre el catolicismo y las tradiciones nativas de aquí, por así decirlo, ¿no? Que a pesar de que, pues bueno, el Día de los Santos, Santos Inocentes. O el Día de Todos los Santos, Todos los ¿no? Santos, que es el día primero. Pero el de los Inocentes es en el diciembre. El Día de Todos los Santos, ¿no? Es una tradición, pues, cristiana. De alguna manera en México, creo yo que por todo este folclore, si bien no es prehispánico, sí agarró como cierta onda media prehispánica, a lo mejor porque floreció en el sur del país y se juntó con esta tradición cristiana, ¿no? Católica específicamente. Católica, pero es muy curioso porque en otros países no lo celebran. Yo no sé por qué no lo celebran. O sea, por eso creo yo que la gente piensa que es algo prehispánico, porque no, o sea, el Día de Muertos no se celebra en Estados Unidos, ni en Europa. En México sí, así como tal, ¿no? Con altares. Sí. Bueno, vamos, ahora sí como diríamos, vamos al punto 1. Los celtas, es decir, los pueblos del norte de Europa, irlandeses, lo que hoy serían irlandeses, quizá nórdicos. El norte de Europa, recordemos que eran de dioses que llamaríamos paganos en conceptos de españoles, tenían multiplicidad de dioses, algunos de ellos fenomenológicos todavía, y en ese entorno ellos celebraban el 31 de octubre las cosechas y el fin de año. Los celtas celebraban, y así es que eran bacanales, eran fiestas de comilonas, de bebida, fiestas tipo pachangón, para traducirlo a tiempos actuales, y podríamos decirlo que atentaban contra las costumbres del cristianismo. Estamos hablando de los primeros años de cristianismo, los primeros 1000 años, porque el Día de Todos los Santos se da alrededor del 970, 970 y tantos, y luego el Día de Muertos se da unos años después, por decir 990. Estoy generalizando. Okay. Es un papa que dice, ¿cómo combato la tradición celta, que es una tradición pagana, y la empatan? Así es que nace el Día de Todos los Santos, que era para el santoral cristiano. San Pedro, San Juan, San Policarpio, San no sé qué, todos los santos, ese día 1 de noviembre. Okay. Y el 2 de noviembre, algunas décadas después, se da la celebración de todos los muertos, vamos a decirlo así. Pero ese se dio aquí en México. Sí, estamos hablando primero en Europa, con el Papa, año 900. Todavía no figuraba el continente en el radar. Vamos a corte para entrar un poco más a detalle de ese dato, ¿no? De cómo se celebran por primera vez ambas festividades. Siga aquí en La Nocturna. Feliz Día de Muertos y feliz Halloween si usted se la pasó disfrazado. No se despegue el televisor. Regresamos en un minuto.
sigue en la nocturna. Seguimos hablando sobre el Día de Muertos y datos muy interesantes que nos decía Óscar Tamés de los años, incluso terminando el primer milenio de esta era cristiana, cuando empezaron a celebrarse ambas festividades, Día de Muertos y Día de Todos los Santos. ¿Hay registro de cuándo se institucionaliza de alguna manera por la Iglesia o por el gobierno prehispánico mexicano, colonial mexicano, esas festividades? Sí, de hecho, Motolinea, que es un fraile de la época de la conquista de los primeros años, él registra para 1534-36 aproximadamente. Los años los estoy diciendo en generalización, no quisiera que lo tomen tan a pie juntillas, puede tener un movimiento. 34-36, es decir, Hernán Cortés llega el 1519. Para 1521 se da la conquista de Tenochtitlan. Así es que si estamos hablando del 34-36, estamos hablando todavía del proceso de conquista de Chiapas, de Yucatán, de algunas zonas del Pacífico, lo que hoy es Michoacán, todos estos estados que hoy conforman la República, incluyendo Guatemala y aquellas zonas. Así es que en la primera etapa de la conquista se dan en Tlaxcala y en Texcoco, según esta fuente que he citado, los primeros conmemoraciones o celebraciones por Día de Muertos, como un ritual religioso. ¿Cuál es la intención? La misma que con los celtas, allanar las tradiciones prehispánicas. Recordemos que aquí también eran dioses en el concepto cristiano pagano, claro. Eran adoradores de múltiples dioses, dioses que del agua, del sol, de la tierra, de la naturaleza en general, del hombre. Entonces, como una forma de contrarrestar estas religiones llamadas paganas, se traen la religiosidad. Recordemos que incluso en algunas pirámides tumban la pirámide y con las piedras construyen iglesias cristianas, católicas, claro, como una forma de que el otro se acercara, pero rompiéndole el culto antiguo. Que si se dio el sincretismo, seguramente sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ibas a usar los elementos con los que cuentas en el país donde estás. Así es que si la flor de cempasúchil es nativa de nuestra tierra, pues vas a usar esa flor. Allá a lo mejor usabas un girasol, usabas algún otro tipo de flor y algunos otros elementos. Pero aquí vas a utilizar la flor. Y luego nos dicen, es que es eminentemente cristiana, eminentemente prehispánica la tradición. No, el pan de muertos es pan de trigo. Claro. Y el trigo lo traen los españoles. Las luces, que son velas, son europeas. Claro. Es decir, al final de cuentas, sin duda se da ese sincretismo, se da esa fusión, porque tienes que usar los elementos locales. De donde estés. Sí. Exactamente, tienes que usar los elementos de donde estés y es ahí donde se da la fusión. Pero que digamos que las culturas prehispánicas ya lo celebraban como tal, no es tanto. Recordemos que acá había una conmemoración a los muertos, el Mictlán, sí, claro, en donde... Que no coinciden las fechas, ¿verdad? No coinciden las fechas y el concepto es otro, es un inframundo en donde solo se van al cielo los guerreros, las madres que mueren en parto. Muy parecido a los vikingos, ¿no? A los celtas muy también. Parecido a los paganos, exactamente. Voy a usar el término pagano bien, me parece para explicar la confrontación del cristianismo con estas religiones. ¿Sí? Entonces, es esa misma confrontación que se dio 1000 años antes, 1500 años antes, en Europa, la que se está viviendo ahora en América. ¿Rego? Oye, dice aquí el compañero, no, los bacanales de allá de los celtas, digo, como un bautizo de un niño aquí en México, ¿no? Que la agarran del Sí, el único que no se divierte es el niño. El cumpleaños del bebé, ¿va? Rego, pero en ese sentido, obviamente en algún momento Día de Muertos y Halloween se convierte en eso, ¿no? En fiestas de excesos. Es que sí, pero fíjate que hay algo bien interesante porque ahorita a ver, el tema de la cuestión de los muertos, de alguna manera esta creencia, si bien como comenta es parte de la tradición católica, llega acá a América,
pero sí hay elementos que hacen, nativos, que también hacen clic con eso, ¿no? O sea, por ejemplo, esta idea del inframundo y todas estas cosas, si nos vemos al vecino de arriba, ¿no? Que es protestante, Claro. no hizo clic. Si tú te fijas, vamos, no hay un clic con el tema de la cuestión de los días de muertos. Okay. ¿Sí me explico? Sí. O sea, aquí somos más católicos, en Estados Unidos son más cristianos. Sí. Aquí- Luteranos, luteranos, otra adventistas cosa. y así, ¿no? Y aquí sí hace clic con todo el tema del inframundo, los muertos. Oye, pues como que podemos hacer algo entre los dos, ¿no? Sale este Bueno, tema. es que yo partiría desde el momento de la conquista. La conquista norteamericana Ok. es de migrantes que vienen en busca de un espacio para ellos. Es decir, son familias que se vienen en busca de fortuna. Voy a usar el término. Aquí no, son enviados del rey, un virrey, que vienen por las minas, que vienen por las piezas, como le llamaban a los indios. Ok. Las eso no lo tenía. piezas. Vienen por piezas. Aquí en el noreste el mejor negocio eran las piezas. Después de las piezas, la grana cochinilla. Ajá. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Estos venían a quedarse y a hacer familia, los norteamericanos. ok. Los nuestros venían por dinero. Si luego vemos, la ley exigía que tenían que ser españoles de origen, pero si tú los ves, pues los que venían eran cazafortunas. El español de origen allá estaba más o menos bien acomodado. Por eso hay luego tanto sefardí Claro. y portugués, porque eran los que les habían quitado la lana. Esos dos elementos creo que determinan el perfil de la cultura. Finalmente, aquí es una conquista cultural religiosa. Recordemos que la justificación era evangelizar. Sí, sí. No podían tener esclavos, no podían vender indios, excepto aquellos que no se evangelizaran y se resistieran. ¿Quién se iba a dar cuenta si en verdad se resistió o no? No, pues, Casualmente eran los fuertes los que podían trabajar en la mina, los que se Oye, resistían. pero también había un incentivo para convertirse, ¿no? O sea, había un incentivo para convertirse, formar parte de todo esto, que había, ¿no? ¿te refieres aquí a en indígenas? México, Sí, no, aquí en México. Aquí en México. para convertirse al Al cristianismo. cristianismo. Bueno, es que finalmente hay sí un sincretismo religioso con el Quetzalcóatl, con Tonantzin, con la era del quinto sol, la etapa del dios hombre. Recordemos todas esas referencias de la religiosidad prehispánica, bien se empatan en algunos momentos con la religiosidad católica. El surgimiento de Quetzalcóatl y el empate que se le da con la figura de Jesús, Tonantzin con la figura de la Virgen. De Guadalupe. Y te digo, este elemento que parece menor, pero donde te derrumbaban la pirámide, donde tú adorabas a un Dios para ahí construir una iglesia y te dicen, bueno, es que adentro está tu Dios. Ahora, por ejemplo, lo del Halloween a mí me da me causa curiosidad porque todo son las imágenes de monstruos, ¿no? Es como que... Es cultura popular, Es ¿no? como, digo, no por decir superficial, a lo mejor sí, pero en Estados Unidos lo ven como pedir dulces, y me llamó la atención lo que comentó. Cuando llegan los puritanos, llegan con la idea de hacer familias y tener una comunidad. Y si nos fijamos, el Halloween es como una idea de hacer comunidad, de salir con el vecino, ¿no? Y pedirle dulcitos, ir vestido, todo eso, ¿no? Sí, es que el dulce o travesura, si recordamos que el origen es festejar la cosecha y un año nuevo, pues es una fiesta. Cuando llega de los irlandeses y de algunas otras naciones a Estados Unidos, en Estados Unidos también se tropicaliza, ¿no? Pues vamos a salir a pedir y a lo mejor el dulce no era como tal un dulce, sino una rebanada de un pastel o alguna fruta o simplemente un saludo. Con el tiempo se fue tropicalizando a estos monstruos, a estas figuras, voy a llamarles pseudodemoníacas, que la cinematografía construyó, porque es a finales del siglo XIX que empieza a cambiar el matiz, y con el siglo XX y el cine, vamos a decir con Hollywood,
Más. se vuelve una fecha terrorífica. No, a ver, ya. Vamos a corte, Borrego, y das tu punto regresando. Sí, sí. Oscar ya caímos al punto que iba a preguntar, ¿no? De cómo iniciamos con el Halloween. No se vaya, quédese aquí. Seguimos platicando sobre el Halloween contra el Día de Muertos. Qué bueno que sigue aquí en la nocturna, y José Daniel Borrego antes del corte quería intervenir porque ya empezamos a hablar de Halloween, no tanto de Día de Muertos. No, es que a mí me llama mucho la atención cómo el Halloween en Estados Unidos ha evolucionado hasta un tema de convivencia social y cinematográfico. A ver, si tú checas las fechas, siempre en Halloween estrenan películas de terror. Sí, claro. Sí. Con monstruos y con cosas Hay por el hasta estilo. festivales ya, ¿no? De Sí, terror. claro, o sea, por supuesto. A ver, aquí tenemos el Horror Fest, se hacen varios, ¿no? Entonces, sí es un tema que a mí en lo personal me divierte bastante, ¿no? El Día de Muertos sí es como algo más serio, más nostálgico. Okay. Yo creo que, a ver, a mí nunca me ha parecido que es uno contra otro. Creo yo que antes sí había mucho desconocimiento a lo mejor y se veía como algo satánico, ¿no? O algo contrario a la religión, pues que era algo negativo, que era invocar al diablo, que era hacer algo malo, ¿no? indebido, ¿no? Porque estás disfrazándote de un monstruo, que es un ente demoníaco, todo esto. Entonces, pues no sé, yo creo que la verdad ya no hay una tradición puritana, ya es una mezcla de la sociedad, de la tecnología, de la actualidad, o sea, ya hay hasta películas de terror con robots. Claro. ¿Sí me explico? O sí. sea, antes las películas eran de brujas, ¿no? Sí, y ahora, de seres fantásticos. Seres fantásticos. Ahora Con la tecnología. ese tema terrorífico sigue, pero ahora con Elementos robots y otras tecnológicos. cosas. Entonces sí, para mí hay una clara distinción entre el Halloween, que es pues una fiesta, una convivencia, una diversión más social, mientras que el Día de Muertos es algo más íntimo, más privado, es recordar al familiar. Bueno, es que de origen, a ver, el Halloween, que es un derivado de aquella fiesta celta, es a la alegría de que cosechamos alimentos y una terminación de ciclo. No tiene que ver propiamente con muertos. El origen no tiene que ver Sí, con no, muertos. no. El Día de Muertos, el Día de Todos los Santos, para empatar las dos fechas, sí tienen que ver con difuntos, con honrar. Lo que dice Borrego es totalmente de acuerdo, es para reflexionar. Hace unos días me invitan a una escuela, a un evento, y les digo, bueno, siéntense con sus niños frente al altar, a los padres de familia, y explíquenles costumbres de los abuelos. Platíquenles alguna anécdota del abuelo al que está en el altar, del tío ese que está en el altar, por qué está, qué cualidades tenía, que sirva de algo la tradición, porque si al final de cuentas lo que busca esa tradición es transmitir valores, pues transmítele valores a los niños, que entiendan un concepto de por qué el altar. Entonces sí, de origen son dos tradiciones diferentes entre sí. Una de ellas es 100% recordar a los difuntos y la otra es un festín por un ciclo que termina, que al llegar a Estados Unidos se tropicaliza a Dulce Travesura, que la cinematografía lo convierte en una fecha. Y el comercialismo también, porque Totalmente. obviamente es una fiesta para gastar, como todas en Estados No, Unidos, ¿verdad? a ver, pero aquí también, ayer andaba yo en el chivista, hay como 10 pan de muerto distintos, con cheesecake y con... Eso bueno. es lo que voy también, de que esa carga comercial también ha caído en el Día de Muertos, ¿no? Bueno, es que había muertos buena onda y no tan buena onda, ¿verdad? No, finalmente, a ver, la parte comercial entra. Yo sí te voy a decir, en la segunda mitad del siglo XX, me dices qué año exactamente, es difícil aterrizarlo, pero digamos que en la segunda mitad ingresa el Halloween hacia el norte de México. ¿Por qué el norte? Pues por la cercanía fronteriza. sí, claro. Recordemos aquellos programas de migrante que había en Estados Unidos y que se van trayendo las culturas. Te voy a poner un ejemplo para explicar esto. ¿Cuántos carros vemos en noviembre y en diciembre, el día de la coneja y no sé qué tanto, que le ponen un moñito al carro? Adelante. La Pascua, ¿no? La Pascua.
pues es una tradición que no es nuestra y sin embargo la vemos con más frecuencia cada año en los carros. Así ingresó como esa, así ingresó Halloween. Oye, también, no, y a ver, hay otra que también ya llegó con fuerza, que para mí era raro, pero ahora ya aquí en Nuevo León lo he visto más seguido, que es el día de Acción de Gracias. El día del pavo, ¿no? Yo le digo así. El día de la guajolota. O sea, pero fíjate, yo tengo una teoría al respecto, por ejemplo, de Halloween. ¿En qué año dijiste más o menos? No, en los 50 vamos a decir 50, del siglo 60, pasado. ¿no? Que es cuando comienza de alguna forma la construcción de la clase media mexicana en las fronteras, que comienzan a emigrar. Yo crecí en la frontera y la diversión de los fines de semana, todo es ir, vamos al otro lado, ¿no? Claro. Van a Estados Unidos, comienzas a ver este tema, se lo traen para acá, y antes era más común que las familias de clase media y clase alta anduvieran en temas de Halloween, que y en la clase baja no había. Sí, bueno, ya ahora se ha ido yo te extendiendo diría, más. así como se festeja, el niño en las escuelas tenía 2 grandes festividades, 3. La fiesta de diciembre, donde había tostaditas con frijoles y lechuga, queso, el día del niño y la fiesta de Halloween. Era los niños ir a las escuelas, estoy hablando en los 70s, Sí, lo recuerdo. cuando yo en lo personal, luego ya voy a contar la edad, ¿verdad? Pero en lo personal, en los 70s que iba a la primaria, bueno, ya iba, el día de Halloween era festividad. Es hasta los 90 cuando te dicen 0 festejos de Halloween y vamos a festejar Día de Muertos. Pero una política pública de educación, ¿verdad? Es una política pública de educación implementada, según la información que tengo, a partir del archivo histórico del Estado, el Archivo General del Estado, la parte histórica, y con la necesidad de la presión de los grupos sociales para contrarrestar el Halloween, porque esas películas ya nos decían que era demoníaco. Entonces, contrarrestar la invasión de Hollywood. Bueno, aquí el padre Juanjo anduvo cancelando conciertos, hombre, ¿te acuerdas? Que por cierto, fui a ver a la banda esa hace... cancelaron. Que habían cancelado, la vi hace una semana, ¿no? Y sí está muy satánico, pero... Son divertidos. Pero está divertido, o sea... También el Halloween es divertido y el Día de Muertos, pues sinceramente también es divertido, ¿no? Ahora te disfrazas de Catrina y eso está bonito también. Es a donde quería llegar en la siguiente intervención, a ese sincretismo, pero antes de ese sincretismo es los 70s, 80s, 90s, lo satánico. A Borrego no le tocó, Satanic Panic a ti le tampoco llamaban. Seguramente, pero ¿qué te decían? Es que mira, dale al disco de tal grupo claro, hacia atrás No, a ver. y son alabanzas satánicas. Hoy los escuchas y dices, qué moderados están. Sí, qué conservadores. Qué fresas Sí, están. Juan Gabriel, debes obedecer. Ese de Juan Gabriel, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, es esa generación donde todo era, al parecer, Satánico. antivalores. Antivalores. Oye, pero fíjate, es que eso que me llama mucho la atención. A mí me tocó cuando en el auge de Marilyn Manson hace del 94, 95, que decían que era satánico y justamente se pegaba en la región porque estaba de moda los narcosatánicos en la frontera, en la frontera ahí de Texas y en México, de Estados Unidos, ¿no? En Matamoros. Sí, en Matamoros. Entonces, sí ha habido mucha propaganda de este tema, ¿no? Yo la verdad no sabía que había sido un programa impulsado desde Secretaría de Educación para contrarrestar. Claro, claro. Sí, es muy relevante. Sí. Digo, relevante en política pública y en tradiciones está bien. A mí me pareció bien que se Claro, recupere tradición. se convirtió en una política pública donde a las escuelas llegaban convocatorias. A mí me toca como alumno Halloween, como maestro Halloween y luego las convocatorias para altares de muertos como funcionario en la Secretaría de Educación, implementar estos programas para que las escuelas, ¿y cómo lo instituyes? Pues el concurso, el certamen, el que a ver cuál está más bonito entre todos, y se empieza a generalizar, ahí vienen los altares. ¿Cuál altar? ¿Cómo lo hago? El de 7 escalones, el de 5, el de 3, el de 1 escalón, el de estilo Michoacán, el de estilo Oaxaca, el de estilo Yucatán, el del centro del país, porque no hay un solo altar de muertos, hay una multiplicidad de acuerdo a las culturas prehispánicas o culturas regionales, como se fue adaptando. Una de las tradiciones más bellas está allá por Michoacán, por la zona de Janitzio y todas esas zonas, sí. Está muy bonito, pero Oaxaca, por ejemplo, te digo, Oaxaca se puede llevar, voy a exagerar, a lo mejor una semana para celebrar Día de Muertos,
y Navidad un chuirris. Vamos a corte y interesantes estas variantes de los altares de muertos y vamos a hablar de otras tradiciones inventadas recientemente por el Día de Muertos. Regresamos aquí en La Nocturna. Lo esperamos, no se vaya. Bueno, que sí, aquí en La Nocturna, este es el último bloque del programa y vale la pena preguntar a Oscar Tamés, ¿cómo ves que hasta en una película de Hollywood, de una franquicia como James Bond, de esa relevancia, se inventa un desfile de Día de Muertos y se queda como evento cultural y turístico en la ciudad? Yo te pongo 2 o 3 momentos de la tropicalización de Día de Muertos. Aceptemos que Día de Muertos es una cultura más mexicana porque hay más número de mexicanos, ya lo dijimos, que la practican. Bueno, en el centro del país, James Bond, para el 007, montan un desfile supuestamente, porque en México así se celebraba. Que no se celebraba. Nada que ver, pero el desfile servía para ambientar la película. Bueno, pues ese desfile se queda y ahora es una tradición que ese desfile simplemente se convirtió en un espacio para el turismo. Vaya, trajo los beneficios sociales, culturales, turísticos, pero nada que ver con Día de Muertos. Otro momento de tropicalización, Coco. Ah, también, la película. La película Coco, que también es una referencia a los Días de Muertos y que en la actualidad ves a los niños ir a pedir la tercera tropicalización de la que quiero hablar, los ves ir a pedir en la noche de Halloween dulce o travesura, vestidos de catrines, de catrinas, de cocos y de otros elementos de Día de Muertos. O sea, bueno, es esa tropicalización en donde está bien o está mal, las culturas evolucionan. No hay una cultura estática y mientras el concepto de los valores no se pierda, yo creo que es válido. Borrego, ¿cómo ves? ¿Ya fuiste tú de desfile de Día de Muertos? No, fíjate que justamente apenas iba a hablar de ese tema como una película de Hollywood que ni siquiera fue cultural, una película de acción, Claro. de James Bond. Que aparte la secuencia dura como 3 minutos nada más. Sí, o sea, no dura tampoco no se debe hablar tanto. de eso No dura en tanto, toda la película. Pero a mí creo yo que se quedó porque fue como, ¿cómo te diré? A ver, es como los tacos de trompo. Okay. Aquí se comía taco y trajeron al marrano, pues vamos a poner el marrano a la tortilla y se quedó, ¿me explico? O sea, ya había dónde ponerlo para que fuera aceptado socialmente, ¿no? Dice un desfile, oye, pero del Día de Muerto, pero no lo hacíamos, pero es de Día de Muerto y aquí como somos muy mexicanos, vamos a hacerlo y se quedó, ¿no? Según recuerdo, corríjanme ustedes, las noticias decían, a la Ciudad de México le pidieron permisos, tuvieron que cubrir toda la formalidad, cerrar el Zócalo y todo demás, y en contraparte regalan o dejan todos esos utilerías para el famoso Festival de Día de Muertos, se lo dejan a la Ciudad de México. Así es que ya lo tiene la Ciudad de México, se vuelve un éxito mundial, porque la película es mundial, así es que pues vamos a armar el desfile como un acto turístico. Hasta donde yo sé, así es como nace la prolongación del desfile más allá de James Bond. Exactamente, sí, porque fue un tema de cabildeo turístico, tú sabes, ¿no? Todos los gobiernos tienen una turística que ayuda a que quienes vienen a filmar, pues ven, ¿no? Fue el caso de Matehuala con una película de Brad Pitt, ¿no? Y la de la mexicana, de una pistola. Sí. Obviamente, pues Hollywood así es, ¿no? Moldea culturas, moldea ideas y te plantea... Interesante está eso, ¿no? Pero lo que me agrada aquí es la manera en cómo desde, puedo decirlo de esa manera, ¿no? La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Nuevo León, se mantienen esas tradiciones, ¿no? Totalmente, es positivo, a ver, qué positivo que las instituciones lo tomen como política pública y yo insisto, maestros, padres de familia, agréguenle ese valor indexado. Claro. Platique con tus hijos, ya juntos vamos a poner el altar, no necesitan escalones, mi casa es muy pequeña, la de ustedes quizás es más grande, pero si yo pongo 7 escalones, el último termina en el porche. Entonces, una mesa, en la mesita de centro, en la mesita de esquinera, en la que tengan, ahí pongan su altar, pongan los elementos que consideren
y sienten a los hijos y decir, mira, tu tío, tu abuelo era esto, y fíjate que cuando yo era niña me llevaba a pasear y hacíamos. Es decir, que hay una transmisión de valores familiares a partir del altar de muertos. Creo que esa sería la riqueza mayor. Ahora, Borrego, ¿tú cómo festejarías tu Día de Muertos y tu Halloween perfecto? Bueno, el Halloween perfecto, a lo mejor me vestiría de un marrano zombie, a lo mejor un marrano zombie, y después me tendría una muy fuerte fiesta, como haciendo remembranza a esas fiestas de los celtas, probablemente ingeriría algunos brebajes antiguos. Sí, té de manzanilla, unos Jamaica. Es correcto. Una limonada. Y ya con la culpabilidad de cruda moral honraría a algún ser difunto, ¿no? En perdón, para que me perdone por mis acciones del día anterior, ¿no? Sí, Oscar? bueno, yo como lo celebraría, yo sin duda una fiesta de las tradicionales, un Halloween con carne asada, por supuesto, con tacos de trompo, con enchiladas. con Disfrazado de flautas. santo carne. Disfrazado, por supuesto. No podría ser de esqueleto porque No, porque, creo que sobrarían espacios, ¿verdad? Al esqueleto. Pero disfrazado con elementos tradicionales, que dicho sea de paso, ni la Catrina es elemento No. de Día de Muertos. Esa surge en la segunda parte, en los finales del siglo XIX, como una crítica social política, y Guadalupe Posadas no lo usaba como Día de Muertos, No. es hasta después que se implementa como figura para Día de Muertos. Se implementa con este rescate del Día de Muertos, ¿no? O antes. Así es. Sí, con el rescate de Día de Muertos en los años 20 se empieza a implementar la Catrina como Día de Muertos. Acá en Nuevo León el rescate se da hasta los 90, pero ya en el país ya se empezaba a utilizar la figura, empatar la figura Catrina con Día de Muertos. A nosotros nos llega esto y ahora nos llega Coco, insisto, Sí, y nos llegan otros elementos que no quiero que se nos vaya el tiempo sin mencionar. En nuestro altar no debe de faltar el espejo, la figura religiosa. Alguien decía que el espejo volteado, y puede tener razón, porque recordemos que en Semana Santa y cosas así, la tradición de los pueblos era voltear los espejos, porque por ahí pasan los espíritus. Eran puertas, decían. Bueno, puede que tenga razón, lo que sí es, nuestros perrijos, nuestros gatijos, también pueden estar en el altar de muertos, si es que ya fallecieron. Ese es un adicional. Ah, porque ahora ya hay Día de Muerto de Perro. Perros, Ya. el 28, es el Ya, 28. el 27, de octubre, perdón. Entonces, 27. ya fíjense cómo está evolucionando nuestra festividad, porque aparte, hoy es muertos y tristeza, no, es fiesta. Claro. Esta festividad está evolucionando a incluir a estos seres vivos que se integran a las familias modernas como parte de la familia, el perro, el gato y otro tipo de mascotas. En mi caso, obviamente el Halloween es disfrazado, la verdad no me gusta disfrazarme de monstruo, prefiero temas de cultura popular, sinceramente. Este año mi disfraz fue de un personaje de la película Top Gun, con traje piloto y todo, ¿no? Pero el Día de Muertos, en mi casa tengo una tía que se crecieron en Tamaulipas, Zacatecas, tenía muy arraigada la tradición y era una costumbre poner altar de 7 escalones. De 7 escalones, sí. En el patio, literalmente, como dices tú, ¿no? Salía de la sala al patio, ¿no? Y se combinaba con las plantas pues, tradicionales que tenía tu tía ahí, Claro, ¿no? claro. Las adornaba también, entonces, bueno, ahí estaban, pues obviamente, mi bisabuelo, creo, mi tatarabuelo, un tío que me decían que había sido revolucionario y pues salía ahí con su foto de Con militar. sus cananas. Con su foto militar, no, es que era... Era militar. Sí, de los, no me acuerdo de cuál, si era carrancista o de los huertistas. Pero no sé, con uniforme con militar. uniforme militar, y era algo muy... que me impactaba demasiado, ¿no? Porque de niño y todo, pues lo veías en las películas, veías a Pedro Infante, ¿no? Vestido de revolucionario, y veías a José Díaz Moreno, ¿no? De militar malo, ¿no? Entonces te quedaba, tú lo veías en vivo y ahí donde entrabas en cuenta de que era tu tradición, era tu cultura. Y tienes razón, cuando dices que utilizar el Día de Muertos para que los adultos le digamos a los niños, oye, es que esto es lo que hacían ellos, ¿no? Claro, una transmisión de valores y entender que no hay una tradición nuestra, la nuestra es la que se está construyendo día a día, la nuestra es la que tropicalizamos con este ejemplo que hablo de los perrijos y los gatijos. Borrego, para cerrar, un minuto. No, pues yo la verdad es que justamente ayer, por ejemplo, en el noticiero estaba hablando de eso, que ahorita ya estamos viviendo una mezcla de todo. O
sea, es una mezcla y el tema de la globalización, el internet, todo, ya esto va a seguir cambiando. En 10 años vamos a tener a lo mejor alguna otra creencia. A lo mejor vamos a ponerle atrás la AI. A los aliens o a la inteligencia artificial. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que se haya divertido, que le haya parecido interesante las pláticas de cómo surge el Día de Muertos, Halloween, cómo es esta confrontación y el rescate desde, pues, como política pública para retomarlo. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Nocturna. Soy Alejandro Silva. Lo espero el próximo domingo.